puntualmente, a partir de ahora empiezo a grabar. Quería saber si tienen alguna duda puntual del material. Vieron que estamos con ética y moral. Es el material, el único material que les habilité para que se concentren bien en eso y que lo puedan entender bien, parte por parte. No les quise llenar el aula de materiales, solo ese. Y el cuestionario que va a haber, lo voy a habilitar el domingo, va a tratar solo sobre ese material. Entonces quería saber si lo han podido mirar, si tienen alguna pregunta. Vieron que no es lo mismo leer solo un material a tener el profe que nos cuente un poquito o nos explique un poco los conceptos. Bien. ¿Hay alguna pregunta del material? Yo lo estuve leyendo de hoy, ya de por sí como que la materia me cuesta un poco, no sé si es el tema de que No, está... de por sí ya es complicada para mí, entonces me cuesta entenderla, pero voy ahí, la voy luchando, la voy llevando. Sí, yo les explicaba que la parte, hay toda una serie de contenidos que eran más bien para nivelación y que sirven para poder entender lo que viene a partir de ahora. Lo específico del curso, que la materia es ética profesional, no es un curso de lógica ni un curso de filosofía, sino un curso de ética y de ética profesional y específicamente orientado para un prevencionista. Eso yo lo tengo clarísimo. Yo no estoy esperando. El tema no es, la profesora no sabe encararlo para nuestra orientación, entonces da filosofía, que es lo que sabe. Yo les prometo que el año va a terminar con el análisis del código ético de su carrera, del prevencionista. Vamos a llegar a lo más específico orientado a su carrera. No es el código ético del médico ni el código ético de ninguna carrera más que del prevencionista. Pero no podemos llegar a eso hasta que yo no tuviera cierto bagaje que necesitaba que tuvieran, y como todos vienen de orientaciones diferentes, carreras diferentes, necesitaba un poquito ponerlos a nivel. Y yo sé que me habrán odiado un poco con la tarea de argumentación, no me imagino lo que me ardí. Yo sabía, me picaban las orejas por algo. Sí. Además, esta mujer que escribe tanto, ¿por qué escribe tanto esta mujer? No tiene nada que hacer. Esas cartas de retroalimentaciones. Bueno, sepan disculparme. Yo, Pero de son verdad, muy buenas también. de verdad que la idea es orientarlos mejor. No, pero en serio, ya todo lo más general pasó y todo esto es bien específico, es ética, es moral. Empezamos el segundo semestre directamente con el concepto de profesión, de dignidad, de trabajo, y vamos a llegar a lo más específico, que es el código de su carrera, se los prometo. Ahora, esta tarea es específicamente de ética y moral. La diferencia, las características de la ética, las características de la moral. Vieron que teníamos una tabla ahí en la presentación, en el PPT. Y bueno, el cuestionario va a ser solo sobre eso. Por eso, vieron que yo en el anuncio que les dejé, les pedía, es mejor que ustedes hagan el cuestionario, se pongan a hacer el cuestionario al final de la semana que viene y lean bien el material, hacer el cuestionario, meterme a ver qué pasa, sin tener bien procesado el texto. ¿Está? Eso es una recomendación. Después ustedes, cada cual maneja los tiempos como les queda mejor. Capaz que hay alguien que ya, o alguien que no está conectado y que leyó bien el texto y no tiene ningún problema, no le cuesta, ya lo tiene procesado y ni bien habilita el cuestionario lo hace y le va bien. Hay de todos los casos. ¿Está? Pero esa es mi recomendación, tomarse el tiempo de procesar bien ese material.
y se los voy a compartir. Acá voy a compartir pantalla y lo vamos a mirar un poquitito. Acá están viendo mi escritorio. Y acá tenemos la presentación. ¿Qué tenían ustedes? Ustedes lo tenían en PowerPoint. Yo lo tengo en otro programa, pero es lo mismo. Ética y moral. Acá el material tiene varias partes. Una parte que es de dónde viene la palabra, una parte etimológica, pero es muy cortita. De dónde viene la palabra ética, de dónde viene la palabra moral. Después hay una parte de definiciones, la definición de moral. Una tabla, que es la tabla de diferencias, las diferencias de entre ética y moral, y después explicada cada una. ¿tá? Yo no solo les puse la tabla, sino que les redacté y les expliqué cada diferencia. ¿Qué quiere decir que sea relativa? ¿Qué quiere decir que sea universal? ¿Qué es autónoma y heterónoma? ¿Qué es colectiva e individual? ¿Qué significa que tiene un origen emotivo, inconsciente, coercitivo, por oposición a la ética que es racional, consciente y voluntario? ¿Cuál es la pregunta de la moral y de la ética? ¿Y qué quiere decir que una es directa y otra es indirectamente normativa? Está explicado abajo, pero obviamente una cosa es tenerlo escrito y otra cosa es explicarlo oralmente. Siempre es otro proceso de aprendizaje. Después lo que también tienen son las funciones de la ética, que son 3, y unas aclaraciones respecto a los términos, porque a veces escuchamos que alguien dice, X fulanito es inmoral. ¿Qué quiere decir moral o inmoral o amoral? ¿Tá? Es una aclaración respecto al uso de las palabras, con algunos ejemplos. También aclarar que la ética está directamente relacionada con el conocimiento, porque si yo no sé la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿cómo voy a poder llevar una vida ética? O sea que tengo que entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Tengo que saber diferenciar y también tener conciencia de lo que pueden provocar mis actos. ¿tá? Las personas que están fuera de sí, las personas con discapacidades mentales, esas personas no van a poder a formar parte de un sistema ético. Disculpen que cierro un segundo el micrófono. Bueno, chicos, disculpen que cerré el micrófono. La relación con el conocimiento. Y la diferencia entre moral y el plano de la moralidad y de la legalidad. ¿ah? Muchas veces se confunde lo que es legal con lo que es moral. Y bueno, acá les expliqué un poquito a qué apunta el derecho y a qué apunta la moralidad. ¿ah? Después los problemas del saber ético, la relación entre la ética y otras disciplinas que pueden ser la nociología, o sea, la teoría del conocimiento, la antropología filosófica. Toda la ética tiene por detrás una específica concepción de qué es el ser humano. ¿tá? Para algunos, el ser humano es un ser agresivo por naturaleza, entonces va a transgredir los principios morales siempre. Para otras posturas, el ser humano puede llevar una vida moral, puede llevar una vida ética, pero va a depender de cómo se conciba al ser humano. Después, a lo último, tenemos la diferencia entre juicios éticos y juicios morales. ¿ah? Eso sería lo último. Hay una explicación, algunos ejemplos y la bibliografía. Yo no sé si
si ustedes no pudieron todavía tomarse el tiempo de leerlo en detenimiento, y si no tienen preguntas puntuales, como yo les había dicho en el anuncio, solo me resta contarles un poquito de cómo va a ser la prueba y qué tipos de preguntas hay. Pero si no, nada más. No sé, me gustaría escucharlos a ustedes si tienen alguna duda de alguna parte específica del material. Hola, profesora, ¿cómo está? Hola. Jessica, Sí, tengo una duda. sí, decime. No entendí qué es la ética. Bien. Eso está acá, al principio, No donde me quedó claro. está, perfecto. Dice que la ética es una parte de la filosofía, así como la filosofía tiene una parte que es la metafísica, otra parte que es la estética, que estudia al arte y a la belleza, otra parte que estudia el conocimiento. Bueno, hay una parte específica que se llama ética, y la ética estudia a la moral. ¿tá? O sea, el objeto de estudio de la ética es la moral y los diferentes sistemas morales. ¿tá? Y trata de, y las funciones que tiene la ética, o sea, para qué sirve, qué es lo que hace, la ética. Bueno, primero aclarar lo que es la moral, cuáles son sus rasgos. Además de fundamentar la moral. Por ejemplo, puede haber un sistema. ¿El wifi de tu celular? ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo? No, perdón. Estaba hablando de otra cosa. Entonces estaba explicando de que entonces la ética es una parte de la filosofía que se llama filosofía práctica. ¿Por qué práctica? Porque cada vez que nosotros nos enfrentamos a cuestiones éticas, y recuerden que la ética estudia la moral, por ejemplo, no sé, un padre que violó a su hijo, eso es, directamente ya aparecen un montón de sentimientos, de opiniones, de discusiones. Entonces el ser humano nunca va a ser indiferente a la ética, nunca va a ser indiferente. Por eso se llama filosofía práctica, porque apunta directamente a cómo vivimos nuestra vida, a nuestras opiniones morales, a lo que creemos que es bueno o malo. ¿tá? Para algunos está bien, por ejemplo, hoy en la fila del supermercado. Había una señora que decía, ¿y cómo llevas vos el proceso de tu hijo en la escuela, a distancia, en la virtualidad? Entonces le respondía, la otra mamá le decía, no, mi hijo no quiere nada, no quiere hacer las tareas, no puedo hacer que haga las tareas, le mandan mucho de ecología, a mi hijo no le importa, entonces no hace la tarea porque no puedo lograr que haga la tarea. Entonces, si mi hijo no quiere hacer algo, yo no lo voy a obligar y no lo va a hacer. Esa es una manera de creer cómo deben ser criados los hijos. ¿Y qué es lo bueno? ¿Cómo yo debo actuar? Bueno, eso es la moral, cómo debo actuar. Y la ética lo que hace es fundamentar por qué en X momento lo bueno es A y por qué en X momento lo bueno es B. ¿Todos los sistemas morales son buenos? Me van a decir, yo sé que algunos piensan diferente, pero todos los sistemas morales deben ser respetados porque son conjunto de creencias de las diferentes culturas. ¿Es correcto? En síntesis, ¿Cómo? Perdón. perdón, en síntesis la ética analiza lo que está bien y lo que está mal, sería, ¿no? La moral estudia lo que está bien y lo que está mal, y la ética lo cuestiona, lo interpreta y lo analiza. Ahí va. Ahí va. Porque la ética es una actividad más racional, mientras que la moral son los valores, las creencias, los principios y las costumbres que tiene un grupo por el cual vive su vida o establecen que la vida debe ser vivida de esa manera. ¿tá? Por ejemplo. Perdón. Sí. Profe, ¿podés repetir otra vez lo que dijiste? Que la moral era... Sí, la moral lo tenemos acá. La moral podemos decir que es un conjunto de normas, valores, costumbres y principios de una sociedad o grupo humano. Mientras que la ética es el estudio sobre la moral.
¿tá? Ética es la reflexión teórica sobre la moral y los diferentes sistemas morales, de manera que la función de la ética es aclarar lo que es la moral y también fundamentarlo, dar argumentos de por qué un sistema moral, un sistema moral es mejor que otro, si es que hay sistemas morales mejores, y yo creo que sí, no es lo mismo, por ejemplo, vivir en Arabia Saudita, donde con solo la sospecha de que engañaste a tu esposo te desfiguran la cara y te pueden cortar el clítoris, a vivir en otro lugar donde somos iguales ante la ley. Entonces, eso me lo dice la ética. La ética de alguna manera cuestiona los diferentes sistemas morales, ¿tá? Explicando lo que es la moral, fundamentando lo que es la moral y aplicando los distintos criterios a los ámbitos de la vida social, como dice en la función número C. No sé si respondí la pregunta, me preguntaste, ¿qué es la ética? Bueno, siendo concreta, es la rama de la filosofía que estudia la moral, y la moral es esto: conjunto de normas, valores y costumbres de un grupo humano. ¿En el Uruguay tenemos un solo sistema moral? No, ojalá. Porque hay algo muy cierto: a mayor cantidad de sistemas morales, menos cohesión social. O sea que cuando un país tiene diversidad, mucho, proliferación de sistemas morales o grupos de creencias, va a haber más división social. Mientras cuando un país o una ciudad o un determinado territorio tiene un mismo sistema moral, hay más cohesión, hay más acuerdo entre los integrantes de ese grupo social. Bien. Por ejemplo, no sé, sabemos en este último tiempo el movimiento feminista ha tenido un peso muy grande y ha cobrado una importancia muy grande. Pero ese modo de ver el mundo, ese modo de ver las relaciones sociales, de ver a la mujer, es también contrario a otras formas a otros sistemas morales, ¿tá? A eso nos referimos con que una moral es el grupo, el conjunto de creencias y valores de un grupo. En este caso, hay toda una especie de moral feminista. Pero también hay una moral cristiana. Pero también hay una moral laica. Hay diversos sistemas morales. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Hola, profe. Sí. Yo tengo una duda con respecto a la pretensión de la universalidad de la ética, porque Sí. digo, si la ética es una reflexión individual, no entiendo ahí el tema de la universalidad. Bueno, esa pregunta es muy importante entenderla. Primero, muy buena pregunta, y es muy importante entenderlo bien. ¿Cómo puede ser algo individual o universal? Porque universal no quiere decir que sea para todos igual. Universal quiere decir que todos podemos ejercer una actividad crítica. O sea, como estamos de acuerdo que la ética es una actividad racional, ¿verdad? Estamos de acuerdo con que es una reflexión teórica sobre la moral. Como reflexión teórica, todo ser humano pensante puede elaborar un fundamento, una argumentación sobre los distintos sistemas morales. Pero no quiere decir que todos van a tener la misma ética. Es universal en tanto a que todos, como seres racionales, podemos elaborar una reflexión sobre lo moral. Pero es individual porque cada persona la elabora, y eso me lleva también a que es autónoma. Como lo hago yo, no me lo impone otro. ¿Respondí la pregunta? Bien, sí, gracias. Buenísimo. ¿Otra pregunta? Aprovechemos que somos bastantes.
Si no hay más preguntas del material, paso directamente a comentarles respecto al cuestionario y ya los dejo tranquilos, los libero. ¿No hay más dudas del material? No. Muy bien, entonces cierro acá y voy a compartirles, a ver, acá. Bueno, ¿están viendo esto que dice cuestionario? Sí. Perfecto. Bueno, esta presentación chiquitita que la hice exclusivamente para este encuentro, es para comentarles cómo va a ser el cuestionario. Primero, la tarea la voy a activar este domingo, a casi medianoche, ¿tá? A 1 minuto antes del lunes. Domingo, 11:59, va a quedar habilitado el cuestionario. O sea que la tarea es un cuestionario. Para todos aquellos que estaban hartos de trabajar en grupo, quédense tranquilos, todas las actividades de ahora en más son individuales y esta tarea es un cuestionario. Un cuestionario que prácticamente va a ser todo autocorregido, salvo una pregunta. Y bueno, el cuestionario va a constar de 13 preguntas, de diferentes tipos. Una de ellas es con la modalidad de palabras perdidas. Hola, perdón, ¿me escucha? Sí. Perdón que te interrumpa. Melvin está pidiendo que le den entrada. No sé, Perdón. como que... Sí. Lo que pasa es que yo cuando comparto pantalla no puedo ver bien. Ah, bien. Era solo para avisar eso. Tengo varios para admitir. Qué bueno que me hiciste mirar, porque si no los iba a dejar afuera. Janina pide lo mismo también. Sí, ya los admití. Recién vi los participantes y admití a todos los que no estaban. Bueno, vuelvo entonces acá a la presentación. La pregunta, lo que voy a hacer ahora para evitar los ruidos externos, los voy a silenciar un ratito y si necesitan preguntar algo puntual, se abren los micrófonos, ¿está? Bárbaro. Bueno, si tienen una pregunta, saben que abren el micrófono, pero solo la persona que va a hablar por un tema de que no se acople. ¿Tá? Les decía, la próxima tarea es sobre ética y moral, sobre la presentación PPT que está en la plataforma. ¿Quién me rayó la presentación? ¡No! Me parece que hay un niño por ahí jugando con la pantalla. A ver. Vamos a borrar acá. Bien. Entonces tenemos palabras perdidas. Palabras perdidas es que van a tener un texto con espacios. Cada espacio va a tener una flecha con un menú desplegable y van a tener muchas opciones para elegir la palabra que se ajuste más al sentido del texto. Evidentemente, como ustedes van a haber estudiado y leyendo el texto, se van a dar cuenta cuál es la opción. ¿Cuántas opciones van a haber? Bueno, van a haber algunas más que los espacios. También para ponerle gracia y confundirlos un poco. Sí, soy así de mala, no lo puedo evitar. Después, esta pregunta vale 4 puntos porque hay varios espacios en blanco, entonces a mayor nivel de dificultad de la pregunta, más vale la pregunta. Después hay una pregunta de ensayo, y esta es la única pregunta en la que tienen que escribir no más de 10 líneas, es una pregunta de reflexión, y esta pregunta vale 1 punto. Después van a haber 3 preguntas de emparejamiento, que son para unir diferentes opciones. Pueden ser conceptos que se unen o pueden ser una definición con un concepto. Nelver, vos tenés la mano levantada. ¿Qué querías preguntar? ¿Tenías algo para preguntar? A ver en el chat. Me pone que no escucha. Lo que pasa que no sé cuál es el problema. ¿Los demás me escuchan?
Sí, se escucha bien. Entonces, Sí, se escucha bien. yo no sé Sí, cómo... tal vez no entró con el audio. Claro, si podés escribíselo en el chat, Sí, porque yo no ya sé la cómo aviso. explicarle, ¿tá? Les agradezco que me colaboren en eso. Igual va a quedar grabado, díganle que todo lo que se está perdiendo en este momento va a quedar grabado en el canal del curso, así que no pasa nada. Después, bueno, preguntas de emparejamiento. Son 3. Una vale 1 punto y las otras 2 valen medio punto. 4 preguntas de múltiple opción. 2 de ellas van a valer 1 punto y las otras 2 medio punto. Y 3 preguntas de respuestas cortas. Esas respuestas cortas van a ser para poner una palabra. O sea, no da mucho lugar para parafraseo o para sinónimo. Realmente, si ustedes leen el material, se van a dar cuenta que es esa respuesta y no otra. Está activado para que se reconozca tanto mayúscula como minúscula. Así que si la plataforma se los pone como mal es porque la respuesta no era correcta, a no ser que cerrado el cuestionario, la retroalimentación diga que es correcto lo que ustedes pusieron. ¿Tá? Y una última pregunta de verdadero o falso que vale medio punto. Respecto a la retroalimentación, tanto las retroalimentaciones generales como específicas se van a poder ver, al igual que los puntos que obtuvieron, se van a poder ver cuando el cuestionario se cierre. El cuestionario también va a tener límite de tiempo. Esto lo hacemos los profesores para evitar lo más posible el plagio. Evidentemente, si dejamos todo a la vista, lo que va a pasar es que se pueda compartir. Y al poderse compartir, ya no tiene gracia el cuestionario. De todas maneras, el cuestionario va a tener 1 hora 30. O sea, van a tener, 2 horas, 120 minutos para hacerlo. Por eso yo les recomiendo que tengan buena conexión, que sea en un momento donde los niños estén dormidos, donde ustedes puedan hacer un buen trabajo. ¿Tá? Y las retroalimentaciones una vez que se cierre, y bueno, la nota final la van a tener cuando yo termine de corregir todas las preguntas de ensayo. ¿Tá? A medida que ustedes me van entregando, yo voy corrigiendo esa pregunta, y cuando cierre todo el día 24 de mayo a las 23:59, van a tener todas las retroalimentaciones para ver en qué se equivocaron, qué iba, etc. Bueno, y lo último es que el contenido va a ser todo sobre la presentación de ética y moral en sus diferentes partes, y lo que les decía recién, les recomiendo leer con bastante detenimiento el material, que seguramente ya como el material estuvo casi 14 días, no en la región de ustedes, pero en la región 1 estuvo exactamente 14 días disponibles, en la región de ustedes un poquito menos, 10 días. Pero es bastante tiempo, o sea, yo entiendo que los tiempos son tiranos para todos, así que la idea era que ustedes se concentren en un solo texto y lo lean bien. Es preferible hacer el cuestionario los últimos días de la semana que está habilitado y leer mejor el material. Y bueno, nada más, esto es lo que va a ser el cuestionario y va a quedar habilitado recién el domingo, así que tienen también mañana y pasado para leer eso, y si aparece alguna duda más, ustedes saben que yo les respondo enseguida y que tienen acceso fácil a mí por la plataforma, me pueden mandar un mensaje y les explico mejor el detalle que no entiendan. Y nada más. O sea, yo por lo pronto no tengo más nada para decir. Si ustedes quieren agregar algo. Nada más, chicos. ¿Tienen alguna pregunta o duda sobre el cuestionario o sobre el material o cualquier cosa que me quieran decir? ¿No? ¿Todo claro como el agua? Ni tanto, pero bueno. Sí, A seguir leyendo.
Yo tengo una duda, pero Tana, no sé si no me Sí, quiero sí. tema. Dale, pregunta. O sea, ¿la legalidad influye en la moral o es viceversa? Bueno, si influye, sí, creo que influye, la moralidad influye, porque por ejemplo, cuando alguien mata a otra, cuando una persona mata a otra, una de las preguntas es si hay intencionalidad, y el tema de la intencionalidad es un tema ético, ¿no? Bien. Influye, sí, pero la pregunta es si son lo mismo y qué relación tienen. Evidentemente hay casos donde lo legal es moral y donde lo moral es legal, pero hay casos donde no. Yo creo que les puse el ejemplo de la esclavitud. Era perfectamente legal tener esclavos, pero Pero también la moral puede influir en lo legal. claro, sí. Sí. Por eso, si hay intencionalidad, cuando un asesinato, por ejemplo, es premeditado, se pensó Claro. fríamente cada paso para quitarle la vida a otra persona, las consecuencias legales son mayores que si fue, por ejemplo, un impulso, un crimen pasional. Entonces, si se Bien. está teniendo en cuenta la intención, si se hizo queriendo, si no se hizo queriendo, eso influye y eso atañe a la moralidad, no tanto a la legalidad. Está. Bien. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, duda o algo que me quieran decir? Yo, profe, Sí, no me quedó muy clara la diferencia entre juicio ético y juicio moral. muy bien. Sí, eso no es fácil de entender, así que perfectamente te entiendo que pueda no quedar del todo claro. De vuelta voy a ir al material. De vuelta voy a ir al material que teníamos acá. A ver, porque lo había cerrado. Bien, voy a ir específicamente a la parte donde está la explicación para que quede más claro. Bueno, el juicio ético no se refiere a temas concretos, a temas específicos, ¿tá? Y acá aparece un ejemplo. Las intenciones son el parámetro para evaluar las conductas morales de las personas. Ese es un juicio ético. ¿Por qué es un juicio ético? Porque primero, no me dice lo que está bien y lo que está mal, solo me está diciendo con qué vara yo tengo que medir o evaluar las conductas. En este caso, el juicio es ético porque me está dando un criterio general y me está diciendo que son las intenciones, la vara de medir por la cual yo voy a decir si una acción es buena o mala. ¿Tá? Podría haber otro juicio ético que sería una acción buena es aquella que genera buenas consecuencias para un mayor número de personas. Esto lo vimos con el dilema del tranvía, el dilema moral del tranvía, donde aparecen dos grandes modelos éticos, un modelo de la consecuencia y un modelo de la intención. Ok, puede ser que la persona gorda, la persona obesa, pueda frenar el tren, supongamos que sí, pero tendríamos que ver si las intenciones son las adecuadas. ¿Solamente importan las consecuencias? No, las intenciones también cuentan, como recién preguntó la compañera en cuanto a lo moral y lo legal. Sabemos que, por ejemplo, la intención que tengamos en el acto de querer o no dañar a otro influye. Eso en el derecho se llama dolo. Cuando una acción es hecha con dolo es porque es hecha con mala intención. Había deseo e intención de dañar. Pero bueno, siendo más sintética porque quedan 2 minutos, el juicio ético es general. Va a hablar de criterios para evaluar las acciones, pero no me va a decir si algo es bueno o malo. Acá, por ejemplo, habla directo de la pornografía. La pornografía, la guerra, la droga, la prostitución, son todo temas morales. Van a ver, hay sistemas morales que dicen que la prostitución es un trabajo más. Otros van a decir que no es un trabajo porque el sexo no se puede usar como una mercancía. Es un medio de comunicación en el que dos personas se expresan afecto, entre otras cosas. Hay maneras de verlo, ¿tá? Pero juicio moral es sobre temas específicos, juicios éticos generales. No sé si expliqué bien. Sí, perfecto, profe.
¿Está? Bueno, cualquier otra consulta me contactan por el foro o por el chat interno de campus. ¿Está? Bueno, muchas gracias por conectarse. Un gusto. Gracias. Y cualquier otra duda saben que estoy ahí. Gracias. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao.